En el corazón del lujo de Polanco, una mujer con un sencillo uniforme de servicio estaba a punto de detener la boda más esperada del año. Lo hacía para salvar una vida inocente. Ella sabía que arriesgaba su trabajo, su reputación y su futuro, pero el silencio la habría convertido en cómplice de una atrocidad. Su conciencia no se lo permitía. La música sonaba en la opulenta mansión Vargas, pero el aire estaba cargado de una tensión que solo Sofía Gutiérrez, la niñera, podía percibir. Sus manos humildes temblaban ligeramente. Frente a ella, la futura señora de la casa, la bellísima Regina Montenegro, sonreía con una dulzura calculada. Pero sus ojos eran fríos como el mármol de aquella sala. Sofía cuidaba con devoción al pequeño hijo del empresario Arturo Vargas, un jovencito lleno de vida que reía sin saber que su existencia corría un peligro mortal. Un peligro orquestado por la misma mujer que su padre, ciego de amor, planeaba llevar al altar y convertir en la nueva dueña de todo. Nadie en esa sala, llena de la élite de la Ciudad de México, imaginaba el pasado que Sofía escondía bajo su apariencia modesta. Un pasado que le daba el poder de ver la verdad. La acusarían de loca, la llamarían envidiosa, pero ella seguiría adelante, pues reconocía las señales de una maldad silenciosa que crecía como veneno en esa casa. La historia que estás a punto de escuchar es un recordatorio impactante de que los verdaderos héroes muchas veces no usan capa, sino un uniforme sencillo y un corazón valiente. Pero antes de continuar con este emocionante relato que te helará la sangre, queremos saber desde dónde nos acompañas y te conectas con esta historia. Escríbeme ahora mismo en los comentarios desde qué parte de nuestro querido México o desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Tu saludo es importante para nosotros. La mansión en Polanco era un monumento al éxito de Arturo Vargas, un empresario inmobiliario de Monterrey, poderoso y respetado pero emocionalmente vulnerable desde que enviudó. El aroma de platillos gourmet flotaba en el aire, mezclándose con el perfume caro de los invitados. Cada rincón brillaba con una opulencia que contrastaba brutalmente con el mundo sencillo de Sofía Gutiérrez. Sofía, con su uniforme impecable pero simple, se movía con discreción. Sus ojos, marcados por una sabiduría que no correspondía a su puesto, cargaban también el peso de una injusticia pasada. Ella había dedicado su vida a proteger a los más frágiles, y ahora su única misión era el bienestar del pequeño hijo de Arturo, un jovencito en edad escolar al que amaba profundamente. Arturo Vargas, ciego por el luto reciente y ansioso por reconstruir su familia, había caído bajo el hechizo de Regina Montenegro, una mujer de belleza deslumbrante y modales exquisitos. Esa noche, durante una cena elegante, Arturo levantó su copa, anunció con voz emocionada su compromiso matrimonial con Regina, quien a su lado parecía un ángel de dulzura. Los aplausos llenaron la sala. Regina aceptaba las felicitaciones con una sonrisa radiante, pero su mirada se desvió un instante hacia Sofía, con un destello de fría arrogancia. Regina la trataba con un desprecio velado. La veía solo como una empleada más, un mueble sin importancia en la gran casa que pronto sería suya. De repente, mientras los invitados brindaban por la felicidad de la pareja, el pequeño hijo de Arturo, que jugaba cerca, se llevó las manos al pecho. Comenzó a toser violentamente, su rostro palideciendo mientras luchaba desesperadamente por respirar. El pánico se apoderó de la sala. Los gritos de angustia ahogaron la música. Arturo corrió hacia su hijo, paralizado por el terror. Los invitados retrocedieron sin saber qué hacer. Regina fingió preocupación, pero sus movimientos eran lentos, casi teatrales. Fue entonces cuando Sofía, atravesando el círculo de invitados, lo vio. Por una fracción de segundo, mientras todos miraban al niño, los ojos de Regina mostraron una satisfacción fría, un destello gélido de triunfo que nadie más notó. Pero Sofía, con su instinto protector y su pasado oculto, sintió una alarma recorrer cada fibra de su ser. Ese instante fue suficiente. Sofía supo con una certeza aterradora que aquello no había sido un accidente. La mujer que iba a casarse con su patrón era un monstruo. La situación era escalofriante. ¿Y tú?
¿Alguna vez has sentido que alguien no era quien decía ser solo por una mirada? Dime en los comentarios, ¿confías en tu intuición en momentos así? Sofía entendió la cruda realidad en ese instante. No estaba loca, ni estaba celosa como seguramente la acusarían. Estaba presenciando el inicio de un plan macabro. Lo que estaba en juego no era solo su empleo, que necesitaba desesperadamente para sobrevivir en la capital. Lo que estaba en juego era la vida de ese jovencito inocente que la miraba con ojos llenos de confianza. Regina Montenegro no quería ser una madre para el niño. Quería la fortuna multimillonaria de Arturo Vargas, una herencia que con el niño presente tendría que compartir. El jovencito no era parte de su idílico futuro. Era el único obstáculo legal que se interponía entre ella y el control total de la fortuna Vargas. Un obstáculo que esa noche ella había demostrado estar dispuesta a eliminar. Sofía tragó saliva. Estaba sola en esto. ¿Quién le creería a ella, la humilde niñera, por encima de la deslumbrante y sofisticada prometida de Polanco? La batalla era de David contra Goliat. Arturo Vargas, su patrón, estaba completamente cegado. El dolor de su pérdida y la desesperada necesidad de una nueva compañera lo hacían presa fácil de la manipulación experta de Regina. Él no vería la verdad, aunque la tuviera enfrente. Mientras la crisis del niño pasaba esa noche, siendo catalogada torpemente por los invitados como una alergia repentina, Sofía sabía que el peligro real apenas comenzaba. Regina solo estaba probando el terreno. El tiempo corría en su contra. La boda estaba planeada para las próximas semanas. Cada día que pasaba, Regina se afianzaba más en la casa y en el corazón de Arturo, volviéndose intocable. Ella tenía que actuar, y tenía que hacerlo rápido. No solo debía proteger al niño con su propia vida si era necesario, sino que debía encontrar la manera de desenmascarar a la víbora que dormía en esa casa. Si fallaba, el niño pagaría el precio más alto, y ella, Sofía, sería despedida, humillada y silenciada, cargando con la culpa de no haber podido detener la tragedia por el resto de sus días. A partir de esa noche, Sofía Gutiérrez se convirtió en una sombra vigilante. Sus ojos no se apartaban del niño, ni un solo segundo, y mucho menos de Regina. Dejó de ser solo la niñera que servía la merienda. Se convirtió en la guardiana silenciosa de una vida inocente, armada únicamente con su aguda observación y un secreto doloroso que guardaba en su pecho. Comenzó a llevar una bitácora secreta. En un pequeño cuaderno, de esos que venden en cualquier papelería y que escondía bajo el colchón de su humilde cuarto, anotaba todo. Anotaba la hora exacta de cada comida, cada bebida y el más mínimo malestar del jovencito. Y lo más importante, registraba quién le había dado esos alimentos. Un patrón aterrador no tardó en emerger, tan claro como el agua de Chapultepec. Un patrón que le helaba la sangre y confirmaba sus peores miedos: las crisis de tos, los mareos repentinos, las náuseas inexplicables. Siempre, sin excepción, ocurrían minutos después de que Regina le ofreciera al niño un jugo especial o un postre hecho con cariño. Regina era diabólicamente astuta. Lo hacía siempre con una sonrisa radiante, a menudo frente a Arturo, actuando como la madrastra más devota y preocupada del mundo. «Tómate esto, mi amor», decía Regina con una voz que derramaba miel. «Verás que te sentirás fuerte y con energía». Pero Sofía veía la verdad. El niño empeoraba. Estaba más pálido, más débil día tras día. Sofía, gracias a ese pasado que la atormentaba, pero que ahora era su única arma, reconoció los síntomas. No eran alergias, eran los signos clásicos de una intoxicación deliberada, lenta y sistemática. El corazón se le detuvo. Lo estaban envenenando frente a sus propios ojos. La mujer que iba a casarse con el patrón era una asesina paciente y calculadora. La tensión en la lujosa mansión de Polanco se podía cortar con un cuchillo. Sofía apenas dormía. Su oído estaba siempre alerta a cualquier ruido en el pasillo, temiendo lo peor en la oscuridad. En una ocasión, fingiendo limpiar la mesa, logró interceptar uno de esos jugos especiales que Regina preparaba. Con un movimiento rápido, fingió tropezar y derramó el vaso accidentalmente en el fregadero. La mirada que Regina le lanzó no fue de simple molestia. Fue de odio puro, un destello de furia asesina que duró una fracción de segundo,
antes de volver a su máscara de dulce inocencia. En ese instante, Sofía supo que Regina la había identificado como una amenaza. El juego silencioso se había vuelto aún más peligroso. Ya no solo vigilaba, ahora ella también era vigilada. Sintiéndose acorralada y viendo cómo la salud del niño se deterioraba visiblemente, Sofía supo que no tenía más opción. Debía tomar la decisión más aterradora: hablar con Arturo Vargas. Esperó a que Regina saliera a una de sus lujosas tardes de compras en Masaryk. Encontró a Arturo en su imponente despacho, revisando unos planos. Las manos le sudaban frío. «Señor Vargas», comenzó ella, su voz temblando pero decidida, «necesito hablar con usted de algo extremadamente grave. Es sobre la salud de su hijo y sobre la señorita Regina». Arturo levantó la vista de sus papeles, su ceño frunciéndose con impaciencia. «¿Qué insinúas ahora, Sofía? Habla claro de una vez, no tengo tiempo para chismes de la servidumbre». Con el corazón en la garganta, Sofía le explicó sus observaciones. Le mostró el patrón de las enfermedades, de cómo siempre ocurrían después de que Regina intervenía en su alimentación. La reacción de Arturo no fue de preocupación, fue de furia helada. Se levantó de su silla de piel, su poder de empresario llenando la habitación y aplastando a Sofía. «¡Basta!», gritó golpeando el escritorio. «¿Cómo te atreves a difamar a mi prometida? Regina adora a mi hijo. Eres una malagradecida, Sofía, eso es lo que eres». «Señor, yo lo vi», intentó ella desesperadamente, pero él la interrumpió con crueldad. «Lo que tú tienes son celos. Celos de que esta casa vuelva a tener una señora. Celos de Regina». La acusación la golpeó como una bofetada. Él la estaba humillando públicamente, ciego a la verdad que ella intentaba mostrarle para salvar la vida de su propio hijo. «Una palabra más, Sofía», dijo Arturo, con una voz baja y amenazante que era peor que un grito. «Una acusación más contra Regina, y no solo te despido. Me encargaré personalmente de que nunca, escúchame bien, nunca vuelvas a trabajar cuidando a un niño en este país. Ahora, lárgate de mi vista». Sofía salió del despacho con el alma rota en 1000 pedazos, pero con una nueva y fría determinación. Arturo no la ayudaría. Estaba completamente sola contra el monstruo. La habían amenazado y la habían silenciado. El lobo estaba cuidando el gallinero y ella era la única que lo sabía. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido por miedo a perderlo todo? Cuéntamelo ahora en los comentarios. Humillada, amenazada y completamente sola, Sofía sintió el sabor amargo de la desesperación, pero al ver el rostro pálido del pequeño, que dormitaba débilmente en su cama, la determinación regresó como un fuego helado. Arturo Vargas no le creería con palabras. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables que ni el amor ciego de un hombre rico pudiera negar. Solo había un lugar donde encontraría esa prueba. Sabía que si la descubrían, no solo la despedirían. Arturo era capaz de acusarla de robo y mandarla a la cárcel, pero el miedo a lo que le pasaría al niño era infinitamente más grande. Esperó a que Regina estuviera en su largo baño de tina, con la música clásica sonando en el mármol del lujoso baño. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía se deslizó dentro de la habitación principal. El aire olía a un perfume caro, un aroma que Sofía había llegado a asociar con el peligro. Abrió los cajones de la cómoda, con un cuidado de cirujano, entre sedas y joyas. Nada. Revisó la bolsa de mano, una pieza de diseñador que costaba más que su salario de un año. Nada. El pánico comenzaba a subir. ¿Y si estaba equivocada? Entonces lo vio. En el fondo del armario, escondido dentro de una caja de zapatos de lujo que ya no usaba, había un neceser de viaje. Y dentro, varios frascos pequeños de vidrio ámbar. Sus manos temblaron al tomarlos. No eran vitaminas, eran medicamentos con etiqueta. Su pasado oculto, su conocimiento médico, regresó a ella con la fuerza de un rayo. Leyó el nombre del componente activo. Lo reconoció al instante. Era un supresor de apetito potente, una droga que un adulto apenas toleraría, pero que para un organismo en desarrollo era veneno puro. Estaba diseñado para ser sutil, para acumularse en el sistema, para simular una enfermedad natural. Regina no era una improvisada, era una verdugo paciente. Esta era la prueba concreta.
Agarró uno de los frascos, sintiendo el frío del vidrio. Era la bala que Regina estaba usando para eliminar al niño. Salió de la habitación, sus pasos silenciosos, su mente clara por primera vez en semanas. No esperó, no planeó. Corrió directamente al despacho de Arturo Vargas, donde él estaba en una llamada de negocios. Entró sin tocar, interrumpiendo la llamada. Arturo la miró con furia. «Sofía, te dije que...» Pero ella no lo dejó terminar. Puso el frasco sobre el escritorio de caoba con un golpe seco. «Me amenazó, señor, me llamó mentirosa», dijo ella. Su voz ya no temblaba. Estaba cargada con la certeza de la verdad. «Encontré esto en el cuarto de la señorita Regina. Con esto está matando a su hijo». Arturo miró el frasco, desconcertado. «Son pastillas para la dieta, Sofía. ¿Qué te pasa? Estás loca. ¿Cómo te atreves a entrar a su cuarto? ¿Ahora eres experta en farmacéutica?» Fue el momento, el punto de no retorno. Sofía lo miró fijamente a los ojos, y el secreto que había guardado por años, la injusticia que le había costado su vida, salió a la luz. «No, señor Vargas», dijo ella con una dignidad que él jamás le había visto. «No soy farmacéutica. Yo soy médico». «O lo era», confesó. «Soy la doctora Sofía Gutiérrez. Fui pediatra en el Hospital General de México durante 7 años». La mandíbula de Arturo cayó. El color desapareció de su rostro. El empresario poderoso de Monterrey estaba viendo a su empleada, a la niñera, como si la viera por primera vez. «Perdí mi licencia por una acusación falsa, una trampa burocrática», explicó rápidamente. «Pero mis conocimientos no los perdí, y le digo como médico que esta sustancia está destruyendo el hígado de su hijo lentamente». La verdad por fin había sido dicha. El secreto de Sofía estaba expuesto, y el arma del crimen estaba sobre la mesa. «Lo que está por venir te va a sorprender. Así que si esta historia te tiene al borde del asiento, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias». Justo en ese segundo, la puerta del despacho se abrió de par en par. Era Regina, envuelta en una bata de seda, su cabello húmedo. Su mirada voló del rostro pálido de Arturo a la mano de Sofía y al frasco sobre la mesa. La máscara de dulzura no se agrietó, se hizo polvo. Regina vio el frasco sobre la mesa de caoba. Su rostro, por una fracción de segundo, fue el de una depredadora acorralada, pero era una actriz consumada. Instantáneamente, sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo y señaló a Sofía. «Arturo, mi amor», gritó, su voz quebrándose en una histeria perfectamente fingida. «Te lo dije. Está obsesionada conmigo y contigo. Me está robando mis medicinas para la dieta para incriminarme. Está loca». Arturo estaba paralizado. Su mundo se estaba desmoronando. Miraba a la niñera que se decía doctora y a su prometida desconsolada. «Regina, ¿qué significa esto? Sofía, ¿cómo pudiste...?» Un grito ahogado interrumpió la tensión en el despacho. No fue de un adulto. Provenía del pasillo, directo del cuarto del niño. Un sonido de asfixia seguido de un silencio mortal. Los tres corrieron por el pasillo. Sofía fue la primera en entrar. La escena era una pesadilla sacada del infierno. El jovencito estaba en el suelo, su cuerpo inerte, sus labios y uñas tornándose de un aterrador color azul. «Dios mío, mi hijo», gritó Arturo cayendo de rodillas, completamente paralizado por el pánico. Era un hombre poderoso, pero en ese momento era incapaz de moverse, incapaz de pensar. Regina sacó su teléfono celular, sus manos temblando en un espectáculo de desesperación. «Llamaré a una ambulancia. Ya llamo». Pero sus dedos torpes marcaban números equivocados, dejando caer el aparato. Estaba ganando tiempo para que fuera demasiado tarde. «No hay tiempo para eso». La voz de Sofía cortó el aire como un látigo. Ya no era la empleada sumisa, era la doctora Gutiérrez en la sala de emergencias. De un empujón apartó a Regina, que cayó al suelo sorprendida por la fuerza de la niñera. Sofía se arrodilló, sus manos expertas buscando el pulso en el cuello del niño, acercando su oído a la boca del pequeño. «No respira», declaró con una frialdad clínica. «Tiene paro respiratorio». Sin dudarlo un solo segundo, Sofía inclinó la cabeza del niño, selló sus labios con los de él e insufló aire, para luego comenzar las compresiones torácicas. Era RCP pediátrica, ejecutada con una precisión de manual
que dejó a Arturo sin aliento. «Señor Vargas, reaccione», le ordenó mientras bombeaba rítmicamente el pequeño pecho. «Llame usted a emergencias. Dígales que es una sobredosis de supresor de apetito. Dígales el nombre de la sustancia». Arturo, sacudido por la autoridad en la voz de Sofía, finalmente reaccionó, marcando el número de emergencias con manos temblorosas, repitiendo las palabras de la doctora. Regina, viendo que su plan se deshacía, intentó un último y desesperado ataque. Se levantó y trató de jalar a Sofía. «Lo estás lastimando. Quítate de encima. Tú le diste eso, bruja, tú lo envenenaste». Pero Arturo la detuvo. Vio la furia asesina en los ojos de Regina y luego vio la calma y la competencia desesperada de Sofía, que luchaba por la vida de su hijo. Y entonces recordó algo. Sus ojos volaron a la esquina del techo. «Hay una cámara», dijo Arturo con una voz muerta, helada. «Siempre hay una cámara de seguridad en el cuarto de mi hijo». La sangre abandonó el rostro de Regina Montenegro. El color se drenó por completo, dejándola pálida como el mármol. Mientras Arturo sacaba su celular para ver la grabación en vivo, el terror puro reemplazó su máscara de inocencia. En la pantalla del teléfono, la verdad irrefutable. La cámara de la habitación lo había grabado todo minutos antes. Regina, con una sonrisa dulce, convenciendo al niño de beberse todo el jugo para que se pusiera fuerte para la boda. El veneno final. «Monstruo», susurró Arturo, dejando caer el celular al suelo. Sus ojos se llenaron de un dolor y una furia inimaginables. Tú lo hiciste». En ese exacto instante, bajo las manos firmes de Sofía, el niño tosió violentamente, expulsando el líquido, y jaló una bocanada de aire profunda y ruidosa. «Está respirando», dijo Sofía agotada, mientras ponía al niño de costado en posición de recuperación, justo cuando los paramédicos entraban corriendo a la habitación. La justicia, por fin, había llegado. La llegada de los paramédicos y la policía transformó la opulenta mansión de Polanco en la escena de un crimen. Regina Montenegro, despojada de su belleza y su arrogancia, fue escoltada fuera de la casa, esposada. Sus gritos de negación resonaban en el mármol, pero la evidencia en la cámara de seguridad era irrefutable. Su intento de asegurar una fortuna la había llevado directamente a una celda. Arturo Vargas, con el rostro devastado por la traición y la culpa, se acercó a Sofía. Ella estaba de pie, agotada, su uniforme sencillo ahora manchado pero su dignidad intacta. Él la miraba con una mezcla de vergüenza y profunda admiración. «Doctora Gutiérrez», comenzó él, su voz quebrándose, «usted salvó a mi hijo, y yo la humillé, la acusé. No tengo palabras para pedirle perdón por mi ceguera». Sofía simplemente asintió, su mirada fija en el niño que ahora estaba a salvo en la camilla. «Solo hice mi trabajo, señor, el que siempre debí estar haciendo». En las semanas siguientes, Arturo Vargas movió cielo, mar y tierra. Usó todos sus recursos y su poder, no para sus negocios inmobiliarios, sino para enmendar su terrible error. Contrató al mejor bufete de abogados de la Ciudad de México para reabrir el caso de Sofía. Desempolvaron los archivos y demostraron la injusticia, la acusación falsa y el error burocrático que le había costado su licencia. La verdad salió a la luz. El nombre de la doctora Sofía Gutiérrez fue limpiado por completo. Su licencia médica no solo fue restaurada, su caso se convirtió en un símbolo de integridad. Meses después, el sol brillaba en un barrio diferente de la ciudad, ya no en el lujo frío de Polanco, sino en una colonia donde la necesidad era grande. Arturo Vargas, junto a su hijo, ahora completamente recuperado y sonriente, cortaba el listón de un nuevo edificio. No era una torre de departamentos, era una clínica pediátrica gratuita. En la fachada, un letrero brillante decía, Fundación Dr. Sofía Gutiérrez. Y en la puerta, recibiendo a las madres y a los pequeños con una sonrisa cálida, estaba ella. Ya no con un uniforme de niñera, sino con su bata blanca de médico. Arturo había aprendido la lección de la manera más dura. Había perdido a una prometida falsa, pero había ganado una heroína verdadera y había salvado lo que más amaba. Aquel día, todos en esa mansión aprendieron que el verdadero valor de una persona no se mide por el traje que viste, ni por la cuenta bancaria que posee, ni por el uniforme que porta.
La verdadera riqueza no está en lo que se muestra al mundo, sino en la integridad, en la valentía y en la compasión que se guarda en el corazón. Aprendieron que nunca, jamás, se debe juzgar la capacidad de alguien por su apariencia humilde, pues a veces las manos más calladas son las que tienen más poder para sanar. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta poderosa historia de justicia y humildad? Escribe ahora mismo tu reflexión en los comentarios. Queremos leer lo que hay en tu corazón. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer en que la verdad siempre sale a la luz, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Gracias por acompañarnos.